Cada uno de nosotros tiene esa melodía, ese conjunto armónico y ese ritmo, muy interiorizados en su corazón, su alma y su mente, gracias a bandas musicales, compositores y personas que se dedican a la música y al arte de crearla, es que llega hasta ti, este podcast de Por Amor a la Música, un podcast que te hablará de canciones, bandas y sentimientos que experimentamos al escuchar los sonidos que llenan nuestros corazones y nuestras mentes. Yo soy Andy Ortiz y bienvenidos sean todos a un episodio nuevo de Por Amor a la Música. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti que me escuchas asiduamente en Por Amor a la Música. Espero que ayer hayas escuchado el podcast de Paul McCartney Sold the Best, un podcast dedicado a Paul McCartney. Entonces, espero que lo estés escuchando para que así puedas llevar una continuidad. De hecho, el día de ayer fue el cumpleaños de Paul, por tanto, el capítulo pues habla un poquito de los datos más recientes de Paul y sobre todo se le desea un feliz cumpleaños, aunque no me haga en el mundo. Continuando con la experiencia de Por Amor a la Música, llega el tiempo de presentar a Edward Louis Severson III, que nació el 23 de diciembre de 1966 en un barrio al norte de Chicago. A principios de los 80 se separó de su familia y se fue a vivir a San Diego, pues no aguantaba a su padre. Un año más tarde recibió la inesperada visita de su madre, decidida a contarle algo que le había ocultado durante toda su vida. Sin más ni más, le dijo que quien él pensaba que había sido su padre, realmente no lo era. Edward estaba atónito con la noticia. Su madre continuó diciéndole que su verdadero padre era una persona a la cual había visto siendo niño unas cuantas veces de visita en su casa de Chicago, un hombre llamado Edward Louis Severson II, quien había muerto ya hacía unos años de esclerosis múltiple. Toda esta historia es narrada en la canción Alive, uno de los primeros éxitos de Pearl Jam. Eddie recordaba a su verdadero padre viniendo siempre con muletas o en silla de ruedas. Era un recuerdo muy lejano. El hecho de que supiera quién era su padre le produjo una gran satisfacción, pero poco después, al saber que su padre ya no se encontraba entre los seres vivos, le entró mucha tristeza. Él tenía que vivir con la angustia de no haber sabido antes quién era su padre, mientras él obviamente estaba vivo. Él era un gran secreto y los secretos son mala noticia. Los secretos sobre adopciones o sobre cualquier cosa deben salir a la luz. No los oculten. Se van haciendo más y más grandes, oscuros y profundos. Edward pasó parte de su vida trabajando en una gasolinera por las noches y componiendo música y practicando el surf de día. Era conocido como el tipo que nunca duerme. A veces conseguía entrar gratis en conciertos trabajando en el club donde se celebraban. Un día, al montar un escenario, conoció a Jack Irons y se empezó ahí a forjar una gran amistad. Se veían todos los viernes para jugar al básquetbol y platicar de música. Uno de esos viernes, en octubre del 90, Jack le entregó la cinta que contenía los demos de Stone Gossard y le comentó que estaban grabados por un grupo de amigos de Seattle, quienes buscaban un cantante. Vedder se llevó la grabación a su trabajo nocturno en la gasolinera y ahí pasó la noche escuchando las 5 canciones que contenía la cinta. Especialmente le impresionó un corte que llevaba el título de Dollar Short, con un riff de guitarra zigzagueante que no podía quitarse de la cabeza. Cuando terminó su jornada laboral, fue a la playa de Encinitas para practicar su surf. Sin embargo, esa vez el momento místico que lo poseía al entrar en contacto con el agua venía impregnado por los sonidos de la cinta que se había pasado escuchando toda la noche. Con los pies aún mojados y llenos de arena, entró en su apartamento en Mission Beach y en pocos instantes tenía escritas las letras de 3 de las canciones de las maquetas de Gossard y compañía. Fue algo realmente salido de su interior, una mezcla de falta de sueño y excitación mental por la música que rondaba por su cabeza, como él explicaría a la revista Kerrang. Las escribió como si de una pequeña ópera rock se tratara, algo así como Quadrophenia de The Who, o Tommy, que también era de esas rock óperas. De hecho, hablaba de las 3 canciones en su conjunto como una trilogía, una mini ópera, una pequeña historia contada en 3 partes. La primera de ellas era Dollar Short, a la que cambió el título por Alive. Las otras 2 eran Once y Footsteps.
La historia que nos relata en su trilogía particular no es algo simple, contiene claros tintes autobiográficos. En su principio es una historia trágica con un final muy oscuro. En Alive prácticamente nos dice su infancia, habla como un hombre y una mujer que tienen un hijo. El padre está muriendo y cuando deja de existir el hijo pues debe tomar su puesto. Él es joven, muy joven y aún se encuentra creciendo, pero los acontecimientos se precipitan. Empieza a echar en falta a su padre y el exceso de responsabilidades para con su madre es lo que lo presiona. Está en un punto que casi explota e incluso duda de si vale la pena seguir viviendo. En Once ese muchacho ya explota, su mente está enferma y se convierte en un asesino múltiple. La angustia, conlleva las peores consecuencias posibles. Para finalizar con Footsteps, que es él es apresado y condenado a muerte. Es el fin, es la ejecución. Una vez completas las letras, regrabó en otra cinta las 3 canciones poniendo su voz sobre la música. La siguiente noche la pasó creando una portada para el cassette al que intituló Mama San. La trilogía Mama San es hoy un objeto de culto entre los seguidores de Pearl Jam por todo el mundo, así que si lo tienes, pues tienes una joya. Puso la cinta en un pequeño paquete y lo envió por correo a la dirección que tenía de Seattle, esperando una respuesta que no se hizo esperar. Mama San llegó a Seattle. Jeff Ament la recogió del correo y la escuchó 3 veces seguida. Stone Gossard hizo lo mismo y no lo dudaron. Esa noche decidieron llamar a Eddie para invitarlo a Seattle y ensayar juntos las canciones que habían escuchado. Ament comentaré más tarde. Conocer a Eddie fue un regalo de Dios. Se ajustó completamente a lo que estábamos haciendo, tanto musical como personalmente. Apenas aterrizando en Seattle, fueron directamente al local del ensayo de la banda, situado en el sótano de la galería de arte de un amigo. La primera canción que pensaron a tocar fue, obviamente, Alive. Y en los primeros compases empezaron a convencerse de que ya tenían una banda. Eddie Vedder se encontraba como pez en el agua y tenía ya completa otra letra para otra maqueta que le enviaron, y esta se llamaba Black, uno de sus mejores temas. Otra cosa que llama mucho la atención de Gossard y Ament es que Vedder se mostraba completamente distinto a Andrew Good. Era una persona muy introvertida, con seriedad. Sacrificaba muchas las cosas por el trabajo y las ideas tenía muy claras. El ambiente era creatividad completa. Y al terminar el primer día de ensayo, Stone Gossard volvió a casa a componer nuevas cosas con su guitarra, como si una fuerza invisible lo invitara a ello. Mientras tanto que Eddie, acostumbrado a dormir poco y para forzar su inspiración, pasó parte de la noche dando vueltas en la galería de arte en que estaba instalado. Los días siguientes, 2 canciones más estaban ya completas. Eran Why Go, escrita por Jeff Ament, y Oceans. Además, con el proyecto Temple of the Dog todavía sin acabar, Chris Cornell le ofreció a Vedder unirse para cantar coros, un par de canciones y cantar a dúo con él en Hunger Strike, la canción que salió como sencillo, y es donde realmente podemos ver ahora sí a un Pearl Jam ya formado, más 2 integrantes de Soundgarden, que es Chris Cornell, en paz descanse, y Matt Cameron, quien actualmente es el baterista de Pearl Jam. Entonces, en ese Temple of the Dog estamos viendo literalmente al Pearl Jam actual. Durante los descansos de la grabación, los músicos aprovechaban para ir a tomar un café e intercambiar cosas coleccionables de jugadores profesionales de la NBA. Una de las principales pasiones de todos los miembros del grupo, pues el básquetbol, ¿no? Un día la ficha del jugador Mookie Blacklock acabó como portada de una de las cintas que contenía las maquetas que habían grabado. Como broma inicial y como el grupo aún no tiene nombre, decidieron adoptar precisamente el de Mookie Blaylock y así rellenar los carteles del concierto de la presentación del grupo. Al 6º día de estar juntos, Alice in Chains les ofreció abrir el concierto que los creadores de Angry darían en el club de Off Ramp el 22 de diciembre de los 90. Como muestra de agradecimiento por haberles permitido hacer lo mismo en sus comienzos, antes de un concierto de Mother Love Bone, ese mismo concierto se repetiría 3 veces a lo largo del 91. Uno de ellos en Los Ángeles, el grupo que quedaba compuesto por Eddie Vedder en la voz, Mike McCready y Stone Gossard en las guitarras, Jeff Ament en el bajo y Dave Curson en la batería.
Las críticas hasta su primera actuación fueron las esperadas. Lo que más llamaba la atención era la poca conexión que existía entre el sonido de Mookie Blaylock y sus predecesores, el punk rock de Green River o el heavy glam de Mother Love Bone. Su estilo estaba más centrado en el rock de principios de los 70 que recordaba a Led Zeppelin o a Bad Company. Los conciertos en Seattle se convirtieron en regulares para la banda y mientras tanto la composición de nuevas canciones no paraba, pues intentaban tener el mayor repertorio original posible. Un buen día, Eddie Vedder sugirió cambiar el nombre de la banda y propuso el de Pearl Jam. A los miembros del grupo les pareció un buen nombre, tenía fuerza y sonido. Sin embargo, les gustó más cuando el vocalista les contó la historia de la cual procedía, ya que decía que su abuelo era un indio americano que estaba totalmente metido con el peyote y el rollo alucinógeno. Su abuela, quien se llamaba Pearl y a la que le gustaba mucho eso de compartir culturas, era experta en hacer una mermelada, o sea, jam, a la cual añadía esos ingredientes especiales. Por aquellos tiempos, en la primavera de 1991, Cameron Crowe, escritor y crítico musical de la revista Rolling Stone, había empezado a filmar en Seattle su primera película como director Singles, con el trasfondo de la escena musical de la ciudad. Uno de los personajes, representado por el actor Matt Dillon, era el líder y vocalista de una imaginaria banda de grunge llamada Citizen Dick, y los miembros de su banda estaban interpretados por Stone Gossard en la guitarra, Jeff Ament en el bajo y Eddie Vedder en la batería. Para meterse en el papel, Matt Dillon comenzó a convivir con los miembros de Mookie Blaylock y prácticamente todo el vestuario que luce en el filme salió de los armarios de estos. Su habitación en la cinta era una copia de la de Jeff Ament, una leonera. El personaje básicamente estaba escrito alrededor de la figura del propio Ament. También se intentó dar una especial importancia a la música dentro de la banda sonora de la película Mookie Blaylock, aunque en los créditos del filme y del disco ya aparecía como Pearl Jam. Aportó posteriormente 2 canciones inéditas, State of Love and Trust y Breathe. Matt Honey aportaba la canción Overblown, Soundgarden lo hacía con British Ritual y Seasons, esta última con Chris Cornell en solitario. También incluía la canción Chloe Dancer, Crown of Thorns de Mother Love Bone, Good It Ain't Like That de Alice in Chains, además de aportaciones de Smashing Pumpkins y de Jimi Hendrix. Aparte podía verse a Soundgarden y Alice in Chains tocar en el club de Off Ramp. Durante todos los conciertos que la banda había celebrado hasta entonces, Eddie Vedder se había comportado como si tuviera miedo al escenario y del público. Aparecía muy tímido, mirando al suelo y convulsionándose en silencio. No parecía desprender la menor energía, pero todo aquello tenía que cambiar. El cantante debía sacar toda su fuerza acumulada en el interior y mostrarse al público. Fue una noche al abrir un concierto de Alice in Chains durante una gira por Canadá. El local se llamaba Harpos y se encontraba en Victoria, en el Distrito de Columbia Británica. El público no parecía estar muy interesado en el grupo telonero y Vedder podía sentir en el aire un cierto ambiente hostil. A medida que iba transcurriendo el concierto, sus nervios iban alterándose más y más, hasta que, harto de tanta falta de respeto por su música, tomó la pesada y sólida base del micrófono y la lanzó por encima de las cabezas del público, estrellándola contra la pared del fondo en un estruendoso golpe. Desde ese momento la atención de la gente se centró en él. Después de aquel hecho, Eddie Vedder se transformó como de la noche al día. Se convirtió en un peligro para su propia persona sobre el escenario. Era como un torbellino, se subía a todo lo que podía. Bocinas, columnas de escenario, se lanzaba al público en una especie de surf sobre cabezas humanas, tal vez recordando sus chapuzones a las 8 de la mañana en San Diego, deslizándose de cabeza en cabeza, de mano en mano, para regresar al escenario magullado, mordido y con las camisetas hechas trizas, pero agradecido de volver entero para poder continuar con el espectáculo. Su comportamiento sobre el escenario puede llegar a ser y quitar el aliento. Durante todo el 91 no cesaron las presentaciones de Pearl Jam a lo largo y ancho de su país, Estados Unidos, en Norteamérica, abriendo conciertos en varias ocasiones para grupos como Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers e incluso Nirvana. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos la siguiente semana con más de la historia de Pearl Jam. La canción del día es La historia sin fin o The Never Ending Story. Esta,
que se desprende del filme de 1984 acerca de un muchacho llamado Atreyu que entra a una tierra mágica y debe salvarla de la destrucción. Esta tierra se llama Fantasía y el filme es de fantasía, y la canción va de acuerdo al tono de esta película, con teclados mágicos, sonidos de efectos tipo de viento y letras misteriosas que riman como esos secretos que se ocultan detrás de las nubes. Giorgio Moroder escribió la canción. Moroder era un arquitecto de la era disco, escribiendo y produciendo canciones pues de Donna Summer, por ejemplo, en los 80s, algo así como la canción de Flashdance, y Crow escribió también Don't You Forget About Me. En el caso de Neverending Story, Limahl, cuyo nombre real es Chris Hamill, es conocido mejor como el cantante líder de la banda Kajagoogoo, que tuvo un éxito en el 83 con la canción llamada Too Shy. Ese mismo año él se sale del grupo para realizar una carrera en solitario, y la canción Neverending Story le dio ese hit sólido y solitario, porque ya nunca tendría uno más en los Estados Unidos y quizá algunos menores en Europa. Kajagoogoo siguió sin él, realizando un álbum moderadamente exitoso en el 84 que lo llamó Islas, pero pues ya iban en declive y se separaron después de su siguiente álbum. En el 2000, Limahl se unió con la banda para hacer varias presentaciones. La voz que es aquí femenina es la cantante americana Beth Anderson. Shooter Jennings grabó esta canción con Brandi Carlile para el álbum Countach para Giorgio en 2016, un tributo a Giorgio Moroder. Carlile es una gran fan de la película y tiene el logo tatuado en sus brazos, en ambos brazos. Cuando Jennings conoció a Johnny Cash en el tributo a Johnny Cash, en un concierto tributo, él notó que quería cantar en esa canción, y en ese sentido la canción The Neverending Story salió también en la serie de Stranger Things, en el último episodio de la temporada 3, donde Dusty necesita ayuda de su novia Susie para salvar al mundo, pero ella no la da a menos de que cante con ella la canción The Neverending Story. Si tienes tu playlist de Por Amor a la Música 2023, es momento de que pongas la canción, y la letra dice así: voltea, mira a lo que ves, en su cara el espejo de sus sueños. Haz que crea que estoy en todos lados, dando en la luz. Escrito en las páginas está la respuesta de una historia sin fin. Alcanza las estrellas, vuela una fantasía, sueña un sueño y verás lo que puede ser. Rimas que se mantienen secretos, que serán develados detrás de las nubes. Y así, después del arco iris, está la respuesta a una historia sin final. No muestres miedo, porque quizá ella desaparezca. En tu mano, el nacimiento de un nuevo día. Las rimas que mantienen sus secretos se develarán detrás de las nubes, y después, detrás del arco iris, está la respuesta a una historia sin final. Gracias por haber escuchado este capítulo. Nos vemos el siguiente miércoles para continuar con Pearl Jam y Baby Jane.